Vamos a ver, tanto en los pacientes pediátricos como en los adultos, es esto: la hidrocefalia. Hidrocefalia del recién nacido, cuando nace ya con el problema, probablemente secundaria a causas congénitas o hidrocefalia secundaria a infecciones, como la meningitis, las encefalitis, fundamentalmente las infecciones de las meninges. Y a veces, con problemas de infecciones en fosa posterior en los pacientes pediátricos. En los adultos, en general, la hidrocefalia se presenta por infecciones parasitarias, tumores, sangrados intraventriculares, sangrados en la base del cerebro, como las hemorragias, todos esos nos pueden dar hidrocefalia. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender que aprender esto. En los valores normales del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Líquido claro, incoloro, una densidad de 1007 a 1010, un pH de 7.33 a 7.35, la glucosa fluctúa más o menos entre 40 y 80 miligramos por decilitro, y las proteínas van de 30 hasta 40, algunos dicen 45 miligramos por decilitro. Entonces, todo eso nos ayuda a entender un valor normal. Y fíjense ustedes, las células en general no deberían existir, pero existen. Está permitido, aceptado, la gran mayoría de los autores dicen de 0 a 5 y algunos dicen hasta 10. ¿A qué predominio? Muchos ponen a predominio monocitario y algunos ponen a predominio linfocitario. De cualquier manera, ambos están aceptados, pero estos valores son los normales que tenemos que aprender a ver. Este, un líquido cefalorraquídeo normal, y este es un líquido patológico. ¿No es cierto? Patológico. Este es un líquido normal, y esto seguramente tiene el paciente una meningitis bacteriana, porque tiene aspecto purulento, ¿no es cierto? Aspecto purulento. Bien, entonces, ya sabiendo eso, tenemos que empezar a entender dónde se forma el líquido cefalorraquídeo. Fíjense ustedes que el líquido cefalorraquídeo, en general, el mayor porcentaje se va a formar ¿dónde? A nivel de lo que son los plexos corneoideos, más del 80%, algunos dicen el 90%. Y el 95% del líquido formado en los ventrículos laterales está entre el ventrículo lateral y el cuarto ventrículo, también donde tenemos parte del plexo. El resto, el 5% restante, el resto, ¿dónde se forma? En los espacios intersticiales, en el revestimiento de los ventrículos, en la duramada de la vaina de las raíces. Pues fíjense ustedes que el líquido no solamente se forma en el plexo corneoideo, se forma también en otros segmentos, pero en menor proporción. Son los menos. ¿Cuál es el revestimiento de los ventrículos? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué dijimos que forma la pared del ventrículo? El epéndico, ¿no es cierto? El epéndico. Entonces, miren ustedes, el epéndico es el que va a dar de formación parte del líquido cefalorraquídeo, la dura madre que está envolviendo a las raíces nerviosas en la salida, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, en el adulto, la producción del líquido cefalorraquídeo es de 0.3 miligramos por minuto. 0.3 miligramos por minuto. Y el líquido total en el día se forma entre 450 a 750, un promedio más o menos de 500. Es lo que se forma normalmente por día. ¿Y eso qué significa? Que el líquido cefalorraquídeo siempre se está formando constantemente. Así como se forma, se reabsorbe, pero el líquido ¿qué hace?
se renueva 3 veces durante el día. ¿Eso qué significa? Se sigue formando y se va absorbiendo, se sigue formando y se va absorbiendo, pero siempre tenemos en todo el sistema ventricular un promedio de más o menos 500 ml, 450 a 750. Va a depender mucho de la cabeza que uno tenga, de los ventrículos que uno tiene. Entonces, y el promedio de formación siempre es constante, 0.3 ml por minuto. Bien, ahora, ¿dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Porque por algún lado tiene que se absorbe eso, porque la producción es constante. Entonces, fíjense, se absorbe en las vellosidades aracnoideas. ¿Y eso dónde se encuentra? En la convexidad. Estas son las vellosidades aracnoideas. Entonces, estas que están muy pegadas al seno longitudinal, fundamentalmente a los senos venosos, es donde llega el líquido cefalorraquídeo haciendo el recorrido del tercer ventrículo, digo, del ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, sale y va toda la convexidad por la base de la convexidad y llega a los senos venosos o las vellosidades aracnoideas, y de ahí baja al seno longitudinal y regresa hacia el corazón. También, así como se forma el líquido en los plexos, una parte del líquido también se absorbe en los plexos coroideos y en el sistema linfático. Y la velocidad de reabsorción va a depender de qué? De la presión intracraniana y presión arterial sistémica. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hay alguna alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que va a provocar? Acúmulo de líquido, ¿no es cierto? Y provocar lo que se llama la hidrocefalia. ¿Por qué? O se forma mucho el líquido cefalorraquídeo y se absorbe normalmente, o se forma normalmente y no se absorbe. De cualquier manera, hay una alteración del equilibrio del volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, a eso se llama hidrocefalia. Si nosotros vemos esto, ¿no es cierto? Es un tumor en el tercer ventrículo. ¿Qué es lo que hace? Está obstruyendo el líquido y el pasaje normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Una hidrocefalia. A veces hay sangrados en el parénquima cerebral y el sangrado rompe el ependymo y se mete la sangre del ventrículo. Cuando esto se reabsorbe, queda una cavidad porencefálica por cualquier lado. Entonces, esa cavidad hace que un lado de los ventrículos está más grande que el otro. Y a eso a veces uno confunde y dice que tiene hidrocefalia. Y no es hidrocefalia, sino más bien es una cavidad porencefálica, que no va a alterar la circulación del hidrocefalorraquídeo, porque va a seguir siendo siempre la producción normal y la reabsorción normal. Ahora, cuando hablamos ya de la clasificación de la hidrocefalia, vamos a ver que existen las hidrocefalias obstructivas y las no obstructivas, funcionalmente. ¿Por qué? Porque el líquido se forma y tiene que tener un recorrido siempre en la misma secuencia y la misma frecuencia. Entonces, cuando hay una obstrucción en algún lado, ¿no es cierto?, es que el líquido no corre porque hay un stop, entonces no está comunicado normalmente. Entonces, un ejemplo de esto tenemos las estenosis del acueducto de Silvio. ¿Eso qué significa? Que el paciente ya nace con esto. Hay una estenosis en el acueducto de Silvio. ¿Y dónde se encuentra el acueducto de Silvio? Es el canal que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, en ese segmento es el acueducto de Silvio, es el que se obstruye y no hay
hay pasaje, no se provoca hidrocefalia. Ahora, en las no obstructivas, en general, todo está comunicado, pero por alguna razón y alguna causa no se reabsorbe normalmente, aunque la presión esté normal, la pique. Y estos son las hidrocefalias comunicantes, y el ejemplo clásico tenemos al síndrome de Hakim-Adams, llamada también hidrocefalia normotensiva. Hidrocefalia normotensiva, ¿por qué? Porque la presión de la cabeza está dentro de los rangos normales, pero aumenta el líquido cefalorraquídeo, se dilatan los ventrículos y el paciente tiene trastornos de conducta, marcha e incontinencia urinaria. Entonces ya sabemos, hidrocefalias obstructivas y las no obstructivas. Ahora, si hablamos de hidrocefalias, tenemos que considerar esto: la hiperproducción. Cuando hablamos de hiperproducción, ¿a qué nos referimos? A esta patología que se llama, ¿sabes qué se llama esto? Papiloma del plexo coroideo. Papiloma del plexo coroideo es un tumor benigno que agranda al plexo, entonces hay mayor producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido sigue reabsorbiéndose normalmente como tiene que ser, pero hay mayor producción. Entonces, como hay mayor producción, provocan hidrocefalia. A veces hay alteración en el recorrido del líquido cefalorraquídeo, como en las hemorragias subaracnoideas, que como hay sangre en la base, bloquean la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a haber un defecto en la reabsorción porque el líquido no recorre normalmente, va a haber acúmulo y provocar hidrocefalia. ¿No es cierto? Hidrocefalia. Fíjense ustedes, hay varias causas de por qué uno puede ver o tener una hidrocefalia. Entonces, otra de las causas etiológicas en la parte congénita tenemos aquí hieromeningocele o Arnold tipo 2 con o sin hieromeningocele. Normalmente los pacientes que tienen hieromeningocele siempre, en la gran mayoría, tienen hidrocefalia. Y a veces nacen con hidrocefalia por estenosis de la pólipo de Silvio, pero no tienen hieromeningocele. Existe la bronquiolitis tipo 2, tipo 1, que en general esto no se manifiesta en la edad pediátrica, más bien se manifiesta en la edad adulta. Cefalea, trastornos en la marcha, inestabilidad, entonces diarético. La estenosis, ya dijimos, este paciente seguramente tiene una estenosis en la pólipo de Silvio, por eso ya nació con hidrocefalia, con macrocefalia. A veces existe estenosis parcial de la pólipo de Silvio, hay pasaje pero no adecuadamente, entonces hacen hidrocefalia, digamos, progresivamente, y las malformaciones de Dandy-Walker, estos pacientes sí van a nacer con hidrocefalia porque hay una alteración en un defecto de formación en los elementos o estructuras de la fosa posterior, Entonces, fíjense ustedes que todo esto puede provocar hidrocefalia. Ahora, cuando es de causa adquirida, porque las otras eran de causa congénita, las adquiridas tenemos las cisticercosis. Dentro de las adquiridas tenemos las infecciosas, dentro de las infecciosas tenemos las meningitis, fundamentalmente bacterianas, la cisticercosis. Dentro de las hemorrágicas tenemos por hemorragia subaracnoidea sangrados o hematomas intraventriculares y las lesiones ocupantes, ¿no es cierto? Como son las malformaciones arteriovenosas que están dentro del ventrículo o tienen la malformación pegada al tercer ventrículo o al cuarto ventrículo. Entonces, estas van a alterar la producción y el recorrido del líquido cefalorraquídeo.
Y dentro de las neoplásicas tenemos al papiloma de producción coloideo, que es el que aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo más de lo normal. Entonces el paciente va a tener mayor producción, pero la absorción va a seguir siendo normal. Los fines tenemos las causas congénitas, las causas adquiridas, las hidrocefalias comunicantes, las no comunicantes, y dentro de las adquiridas también tenemos las postquirúrgicas. Pacientes que han sido operados de tumores de fosa posterior, hacen edema, comprimen el cuarto ventrículo y empiezan a hacer hidrocefalia. La neurosarcoidosis yo nunca vi. No se los puedo comentar ni cómo es, pero está descrito que sí provocan alteración, ¿no es cierto?, en el líquido cefalorraquídeo y provocan hidrocefalia. Ahora, asociada a tumores medulares, fundamentalmente los tumores medulares que están en el segmento cervical superior, que van a provocar edema en el tronco cerebral, ya sea bulbo y protuberancia. Detrás de la protuberancia, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que decimos que tenemos? Al cuarto ventrículo, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo, entonces, cuando hay edema, comprime el cuarto ventrículo y provoca hidrocefalia, ¿no es cierto? Hidrocefalia. Después tenemos esto, las ventriculomegalias estructurales. En realidad, estas no son para que entiendan, no son hidrocefalias verdaderas. ¿Por qué? Porque tienen los ventrículos grandes, ¿no?, por alguna causa. Ejemplo, un paciente que tiene 80 años, ¿qué es lo que va a tener? Una involución o atrofia cerebral. Entonces, como se achica el parénquima cerebral, de algo tiene que llenarse ese espacio. Se llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí entra lo que se llama la ley de Monro-Kelly. ¿Saben, no es cierto, qué es la ley de Monro-Kelly? Contenido continente. ¿No es cierto? Es cuando dentro del continente el contenido está formado por tres estructuras: cerebro, líquido cefalorraquídeo y las venas y las arterias. Siempre tiene que ser constante para mantener el equilibrio de la presión intracraniana normal. Ahora, si alguno de esos falla, tiene que compensar el otro. Ejemplo, si hay un hematoma intracerebral o un tumor que crece, tiene que mantener el equilibrio de la presión. Pues, ¿qué es lo que disminuye primero? Disminuye el tamaño de los ventrículos. Entonces se va achicando los ventrículos, pero sigue la presión siendo normal. Ahora al revés. Un paciente tiene un hematoma que sangra, pero la sangre se mete al ventrículo. Se reabsorbe y queda una cavidad, la cavidad porencefálica, que está comunicada con el ventrículo. Esa cavidad que se lesionó el parénquima cerebral no se va a rellenar de parénquima, va a quedar así. Entonces, ¿de qué se llena? De líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que tienen involución cerebral envejecen, pues aumenta el espacio subaracnoideo y agranda los ventrículos. Y ese agrandamiento de los ventrículos, ¿de qué se llena? De líquido cefalorraquídeo. ¿Eso para qué? Para mantener siempre ese equilibrio de la ley de Monro-Kelly. Entonces, cuando hablamos de esto, las ventriculomegalias no son hidrocefalias, son ventriculomegalias, ventrículos grandes que no son. Y lo dicen, no, si tiene hidrocefalia, no, son ventrículos grandes. Entonces, por eso que a veces uno se confunde. Y si nosotros vemos esta imagen, un hematoma estructural, edema, ¿no es cierto?, colapsa el ventrículo. Fíjense, ¿no es cierto?, siempre manteniendo el equilibrio de la ley de Monro-Kelly. Acá agranda, los ventrículos están mucho más grandes y acá están mucho más pequeños. Este paciente ha sido operado y
para compensar hace colección a este lado y el otro lado está con edema. Lo mismo que acá. Y acá cuando está desplazado, desplaza hacia un lado. Entonces todo esto es para compensar lo que es parénquima, líquido cefalorraquídeo y sistema vascular. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de hidrocefalia? Los síntomas de la hidrocefalia son, en la edad pediátrica, fíjense, aumento del perímetro cefálico, son macrocefálicos. Vamos a ver visitabilidad, los pacientes son bastante irritables porque si no hablan, entonces lo que se hace es quejarse, ¿no es cierto? Las fontanelas son tensas, la fontanela anterior está tenso, va a haber diastasis de las suturas, congestión venosa. Si ustedes ven acá, bastante congestivas las venitas del cuero cabelludo. Es el síndrome de la cascada, cuando uno golpea, como es como algo ruido, algo vacío, ¿no? Vamos a parálisis del sexto par. El signo del sol naciente, ¿no es cierto? Este es el signo del sol naciente, o signo del sol poniente, algunos dicen. Lo mismo, es como si estuviera saliendo el sol, ¿no es cierto? En la madrugada o en la tarde, cuando se está perdiendo el sol, vemos más o menos así. Entonces, tenemos ya cuando el paciente no puede controlar, ya pasó todas las etapas, hacen periodos de apnea y bradicardia. Cuando pasa esto, es que el paciente ya está comprimiendo el tronco cerebral y en cualquier momento puede fallecer. Pues fíjense ustedes, todos estos síntomas nos interesa saber para decir que este paciente tiene una hidrocefalia. En los adultos en general, ¿qué es lo que vemos? Edema de papila, la cefalea constante, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Cambios en la marcha, a veces existe parálisis del sexto par craneal y muy rara vez deterioro neuronal cuando la hidrocefalia es bastante severa. Pero en general uno se da cuenta rápidamente porque cuando hay hidrocefalia, los pacientes ¿qué hacen? Signos de hipertensión intracraneana. ¿Y cuáles son los signos de la hipertensión? Cefalea, náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Cefalea, náuseas y vómitos. El paciente si tiene esto, ¿no es cierto? Más edema de papila, con seguridad yo tengo que sospechar que tiene hidrocefalia. A veces son macrocefálicos y la gran mayoría no tienen la cabeza normal. Ahora, cuando vemos un paciente neonatal con sospecha de hidrocefalia o está macrocefálico, hacemos la ecografía transfrontalera. ¿Para qué? Para no irradiar el cerebro, porque un cerebro recién nacido está en fase de formación, entonces si nosotros irradiamos, digamos, estamos deteriorando ese cerebrito que está empezando a formarse. Entonces hacemos la ecografía transfrontalera y más o menos si nosotros comparamos esta ecografía con esta es más o menos similar. Lateralmente tenemos también esta, ¿no es cierto? Entonces, en los pacientes que tienen fontanela se recomienda hacer una ecografía transfontanela. En los pacientes que ya no tienen fontanela, a veces, ¿no es cierto?, es necesario hacer una tomografía porque no tenemos acceso a una resonancia. Pero si tenemos acceso a una resonancia, con seguridad, haremos una resonancia para no irradiar el cerebro. Otra de las cosas que podemos hacer es el monitoreo de la presión intracraneana y el Doppler transcraniano un poco para ver el aumento de la presión intracraneana o aumento del lácteos, porque los pacientes con hidrocefalia siempre hacen aumento de la presión intracraneana. Y el tratamiento, ¿cómo hacemos el tratamiento? Normalmente el tratamiento en los pacientes pediátricos, los pediatras, los neonatólogos usan ¿qué cosa? Acetosolamida. O acetosolamida, 25 miligramos por kilo peso por día, se puede llegar hasta 100, no más, eso dicen los neonatólogos, ¿no es cierto? Y cuando con eso no se puede controlar, ¿no es cierto?, a veces es necesario hacer una punción, ¿no es cierto?, una PL, punción lungar para evacuar. Cuando
se debe sacar porque tenemos que empezar a lavar esa sangre que está dentro del ventrículo o sacar la cantidad de sangre. Y si no podemos hacer esto, a veces es necesario hacer una punción ventricular. Una punción ventricular, ¿no es cierto? Y el paciente, para hacer una punción ventricular, ya se lo repito, siempre tiene que estar en decúbito lateral, en posición fetal, para que abran las estructuras y podamos ingresar con facilidad y no hacer punciones traumáticas. Nunca hagan de sentado y nunca hagan de parado. Se puede haber una descompresión brusca en el paciente. Puede tener conocimiento o hipotensión o tener mucha cefalea. Y nunca aspiren el líquido cefalorraquídeo. Normalmente siempre tenemos que dejar que haga al goteo lento. Al goteo lento. Y a veces es traumático, como esto. Pero si es traumático, vemos que las primeras gotas son bastante sanguinolentos y después va lavando y va cambiando el aspecto hasta quedar cristal de roca claro. Entonces, pero fíjense siempre en decúbito lateral, tanto izquierdo como derecho, independientemente de eso, no hay, digamos, de preferencia. El tratamiento. Dentro del tratamiento, las hidrocefalias tienen indicación quirúrgica, no hay otra. Dentro del tratamiento actual es la tercer ventriculostomía. Se usa, se perfora el cerebro, se mete un endoscopio, se llega al tercer ventrículo, se llega al piso del tercer ventrículo y se perfora para que ¿no?, pueda circular con facilidad el líquido cefalorraquídeo. Pero si hay alteración en las de absorción, aunque hagamos la tercera ventriculostomía, no va a mejorar. Generalmente esto ocurre o sirve mucho más en las hidrocefalias obstructivas, no en las no obstructivas, en las obstructivas. Ahora, si el paciente, después de hacer la tercera ventriculostomía, sigue estando con hidrocefalia, tenemos que colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal o atrial. Entonces, este sistema es lo que debemos colocar. Y para hacer la tercera ventriculostomía tenemos este esquemita, fíjense ustedes, perforamos, pasamos, ¿por dónde? Por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo, ¿dónde llegamos? Al piso, y del piso perforamos hacia dónde? Hacia la cisterna prepontina. Entonces, esa perforación hace que el líquido circule mucho más rápido. Entonces, cuando nosotros hablamos de hidrocefalias, siempre tenemos que pensar cómo se cose el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, el mayor porcentaje se forma ¿dónde? En los ventrículos laterales. De ahí, ¿por dónde se cose? Pasa al tercer ventrículo, ¿por dónde? Por los agujeros de Monro. Y del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo, ¿por dónde? Por el acueducto de Silvio. Y del cuarto ventrículo sale la condensidad, ¿por dónde? Por el agujero de Luschka y Magielli, ¿no es cierto? Luschka y Magielli. Entonces, ese recorrido hace que regrese a la convexidad y se reabsorba donde en las velocidades aracnoideas. Entonces, todo ese recorrido es el recorrido normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay algún problema de obstrucción, ya sea por tumor, estenosis, etc., está alterando ese recorrido. Entonces, cuando hablamos de una tercera ventriculostomía, estamos hablando de hidrocefalias obstructivas. Y a veces hacemos o provocamos hematomas sumorales posválvulas, porque la válvula chupa rápido y entonces provocamos los sumorales. Para evitar eso, hacemos la tercera ventriculostomía
y en la circulación es fisiológica, entonces evitamos o corregimos los umbrales estos. Puede ser útil en el síndrome de los ventrículos en hendidura, sí. Muchas veces cuando uno ponemos la válvula en la edad pediátrica, en la edad adulta tenemos los ventrículos totalmente colapsados. Y el paciente tiene cefalea. Y la forma de corregir es sacar la válvula y hacer la tercera ventriculostomía para que la circulación sea fisiológica. Entonces, ¿cuál es la contraindicación? Y las hidrocefalias comunicantes, el ejemplo, la hidrocefalia normotensiva o síndrome de Hacking-Adams, porque tiene presión normal. Le hacemos la tercera ventriculostomía, va a seguir estando igual. El paciente no va a mejorar. ¿Por qué? Porque se forma el líquido cefalorraquídeo, sigue el mismo camino, se reabsorbe igual, pero por alguna causa hace síntomas de hidrocefalia. ¿Y cuáles son los síntomas de un síndrome de Hacking-Adams? Trastornos en la marcha, trastornos de memoria e incontinencia urinaria. Y eso se presenta generalmente en los pacientes de la tercera edad o en personas mayores. Entonces, uno pone la válvula y el paciente empieza a mejorar la memoria, empieza a mejorar la marcha y empieza a controlar mejor los esfínteres. Pero hay pacientes que hacen una tercera ventriculostomía, va a seguir igual, no va a mejorar. Por eso es una contraindicación. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Normalmente cuando uno coloca o hace una tercera ventriculostomía tiene que estar bastante entrenado. ¿Por qué? Porque mediante el endoscopio podemos hacer un daño hipotalámico. Cuando dañamos el hipotálamo, el paciente va a tener una serie de complicaciones de conducta, muchas veces alteración del sodio y potasio, alteración de la temperatura, etc. Va a haber, a veces se lesiona el tercer y el sexto par, a veces hay parálisis del tercer y sexto par, a veces no calculamos bien el piso, a ver, vamos lateral y provocamos sangrados, hematomas intraventriculares. ¿Puede sangrar? Sí. A veces nos pasamos mucho y llegamos al tope de la basilar y lesionamos la pared de la arteria basilar y provocamos los aneurismas traumáticos de la arteria basilar. Y obviamente, si no calculamos la profundidad y nos metemos y lesionamos el tronco cerebral, ¿qué es lo que vamos a provocar? Un paro cardiorrespiratorio en el momento en que atravesamos. Entonces, hay una serie de complicaciones, por eso uno tiene que estar bastante bien entrenado para hacer este tipo de procedimientos. Bien, seguimos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Entonces, vemos la posición para colocar una válvula, un paciente pediátrico, marcado parietal posterior, algunos prefieren frontal, y ingresa por ese punto hacia el ventrículo y el resto del catéter por debajo de la piel hacia el abdomen. Derivación ventrículo peritoneal. Se coloca el catéter ventricular y una vez colocado, ¿no es cierto?, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la posición de otro paciente que debemos colocar una válvula de una persona adulta, la misma posición, mismo trayecto. Entonces, fíjense ustedes que esto es una dilatación con hidrocefalia y esto es un catéter de derivación ventriculoperitoneal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, fíjense, no hay surcos en la convexidad. Si nosotros colocamos, vamos a empezar a ver los surcos de la convexidad. Y eso nos va a ayudar a entender mejor. ¿Cierto? La comparación de esta con esta. Ahora, existen varios tipos de válvulas. Estas las válvulas de cono de bola, la presión viene acá, empuja el conito de la bolita, la membrana se abre y el líquido corre acá y empuja este otro cono, levanta y sale el líquido cerebral. Tenemos válvulas de membrana. El líquido viene acá,
hace presión y presiona esta membranita, baja, continúa el circuito. Válvulas de apertura distal. Estos son cristales en la parte distal del catéter peritoneal, que tiene que estar permeable porque eso ayuda a que el líquido salga normalmente y muy lento para que no haga exmarco. A veces existen este tipo de válvulas que son los autorregulables y tenemos las válvulas de contrabalance. En general, esto viene el líquido, empuja acá y tiene que vencer para salir. Cuando uno está parado, tiene esta posición y en general no hay recorrido del líquido, pero uno se acuesta, es mucho más fácil, se mueve las bolitas y empieza a circular. Por eso se llama de contrabalance. Estas son las autorregulables que les decía. Esta sí, esta cremallera con una escalerita, ¿no?, con este disco, y nosotros ponemos la presión que nosotros queremos. Entonces queremos, digamos, que se abra una presión de 15, le ponemos en 15. Queremos que se abra en 18, le ponemos en 18. Queremos que se abra en 20, le ponemos en 20. Entonces por eso es regulable externo. El detalle es que estas válvulas no están caras y otra de las cosas, estos no pueden pasar por ningún campo magnético. ¿Por qué? Como actúa por imán, llega un campo magnético y se empieza a desregular. Y el paciente, si no se da cuenta, puede fallecer, puede desmayar. Pero siempre se recomienda, digamos, que evite estar en los campos magnéticos. Entonces, fíjense, este es un tumor de la glándula pineal que se meta, que es el ventrículo, que está obstruyendo y provoca hidrocefalia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Operar, sacar esto y ver si con eso mejora. Ahora, si no mejora, con eso, ponemos una válvula, o a veces simplemente directamente le ponen una válvula y lo dejan así para que haya tratamiento oncológico. Por eso que es importante tomar en cuenta todos esos parámetros que hablamos, ver que después de una cefalia hacer la posición. A veces tenemos estos pacientes que en la parte baja parece que pudieran sí lesiones, pero si nosotros seguimos viendo la hidrocefalia que tiene resultados hacia arriba, ya tiene una válvula, no tiene parénquima cerebral. Estos se llaman los que se llaman las hidranencefalias, que no tienen cerebro, no son incompatibles con la vida. Y esto es lo que vamos a ver siempre cuando vemos una hidrocefalia. No hay sustitución, la convexidad, dilatación de todo el sistema ventricular, y a esto llamamos hidrocefalia. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Quedó claro? ¿Y alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, terminamos la clase.